El sol castigaba el cielo, y su calor martillaba a Jack Hale. Era un veterano del cuerpo. El polvo de tierras lejanas se aferraba a sus botas, incluso después de 1000 limpiezas. La guerra lo rompió, no con una sola herida, sino a través del lento desgaste de días y noches, un constante roer en su alma. Se movía como un hombre que cargaba un gran peso. Sus hombros encorvados, sus ojos mantenían un permanente destello distante. Las pesadillas llegaban con la precisión de un reloj. Metralla y gritos, el olor a diésel quemado y sangre, formaban un caleidoscopio de luz y sombra crudas, mostrándole los rostros de los moribundos. Se despertaba sudando, con las sábanas enredadas a su alrededor. El silencio de la habitación le imponía una carga más pesada que la que jamás impuso el estruendo de la batalla. Su esposa Sara se movía por la casa como un espectro. Sus conversaciones eran esquirlas, rotas y afiladas. Lisa, su hija, era una niña pequeña y pálida que necesitaba una operación, una cosa frágil de huesos delicados y sangre que fallaba. Los médicos hablaban en susurros sobre los costos, una suma que Jack no podía comprender. La deuda se asentó como una piedra en sus entrañas, un peso de plomo que lo arrastraba hacia abajo. La culpa seguía siendo su compañera constante, un perro pisándole los talones. Culpa por lo que había visto, por lo que había hecho. Culpa por haber sobrevivido cuando hombres mejores murieron. Culpa por el cascarón vacío en que se había convertido, por la distancia en los ojos de Sara, por el miedo en la vocecita de Lisa. Miraba el techo en la oscuridad antes del amanecer, contando las grietas. Cada grieta marcaba una medida de sus pérdidas. La llamada llegó desde un número desconocido. Una voz, cascada y gastada como un viejo camino, habló desde el otro lado. El coronel Woods, su antiguo comandante. Un hombre que olía a pólvora y a humo de puro rancio. El coronel habló de un trabajo, de una necesidad. La paga, dijo, estaba más allá de todo cálculo. Una suma que tragaría sus deudas por completo, suficiente para pagar la cirugía de Lisa 2 veces. Secreto absoluto. El coronel no dio detalles, solo insinuaciones de un trabajo importante y peligroso. Un leve sonido de rasguño en la línea, el crujido de papel. Lo no dicho flotaba pesado en el aire, como la humedad antes de una tormenta. Jack escuchó, su mano aferrando el auricular como si fuera un salvavidas. No tenía otra opción. Esta era la última carta que le tocaba jugar. El Pentágono lo llamaba un complejo de aislamiento, en las profundidades del vientre negro del desierto de Nevada. Un lugar donde el sol golpeaba sin piedad y la tierra se extendía para siempre, agrietada y reseca. Su propósito oficial: albergar objetos biológicos anómalos, cosas más allá de la ciencia, cosas que desafiaban toda explicación. Allí hablaban de paz, de enterrar el pasado, una oportunidad para olvidar. Jack sabía que no era así. Cargaba con fardos que no podían ser enterrados, pero el dinero brillaba como un espejismo en el calor del desierto. Prometía un camino hacia la absolución, una forma de reparar lo que estaba roto. Aceptó el trabajo. Fue. Los papeles eran gruesos, una pila del grosor de 1 pulgada que se asemejaba a viejos ladrillos. Acuerdos de confidencialidad, exenciones, cláusulas escritas en un lenguaje frío y legalista, una vida de confinamiento por incumplimiento o una desaparición forzada. Las palabras eran crudas. Los firmó todos. Su nombre, un garabato en la página, fue presenciado por un hombre cuyos ojos eran como lascas de pedernal. Renunció a sus derechos, a su futuro. Su pasado ya se había ido. Cortó los lazos. Su teléfono fue confiscado y las llamadas limitadas eran controladas, breves susurros al vacío que era su familia. La voz de Sara era un hilo delgado. La de Lisa, un eco distante. El mundo exterior se desvanecía, una orilla que desaparecía en la niebla. Lo vio irse. Un helicóptero negro, sin marcar, sin insignias, descendió del cielo como un murciélago. Las hélices mordían el aire.
El polvo se levantó en una nube sofocante. Subió a bordo, con una única bolsa de lona a sus pies. El desierto se extendía debajo, un paisaje quebrado de roca y matorrales. El aire dentro de la cabina era frío e impersonal. El rugido de los motores llenaba sus oídos. La civilización quedó atrás, un punto que disminuía. La tierra debajo formaba un tapiz de ocre y óxido, vasto e inflexible. El sol se hundió, proyectando largas sombras esqueléticas sobre la tierra. La aprensión creció dentro de él, un nudo frío en su estómago. Vio el mundo desaparecer bajo el ala giratoria. Cada batir de las palas marcaba un paso más hacia algo desconocido. Se dijo a sí mismo que era solo otro turno, otro despliegue, otra rutina. Su mente de soldado buscaba orden, pero no encontró ninguno. Su instinto sabía más. Este lugar era diferente. El aire mismo sabía a polvo antiguo y a cosas que era mejor no molestar. Una claustrofobia se apoderó de él, no por los espacios cerrados, sino por los interminables y silenciosos espacios que se cerraban a su alrededor. El desierto era una vasta prisión, el sol un carcelero, el viento un susurro de lo que estaba por venir. Sintió el peso de su decisión como un sudario, una premonición de oscuridad, la sensación de una línea irrevocablemente cruzada. Se adentró en el vacío. No lo devolvería. El helicóptero zumbaba, un insecto metálico volando hacia las fauces de la tierra. Cerró los ojos. La luz se filtraba a través de sus párpados, roja y naranja, como sangre vieja. Respiró el aire recirculado, saboreando el metal y el miedo. El viaje fue largo. Las millas pasaban debajo como fantasmas. La instalación que le esperaba era una tumba enterrada bajo la arena, esperando. Abrió los ojos a la extensión infinita del desierto, el horizonte oscureciéndose. Ya era un espectro, dejando el mundo que conocía, sumergiéndose en un silencio que zumbaba con un pavor incipiente. Sabía lo que buscaba. Solo dejaba atrás promesas. La promesa de dinero, la esperanza paraliza. Eran cosas delgadas frente a lo que le esperaba. El zumbido de la máquina era su única compañía. La vasta y vacía tierra era su único testigo. Vio al sol caer finalmente, devorado por el horizonte, dejando un cielo del color de un moretón. El helicóptero cayó del cielo crepuscular como una piedra. Se posó en una plataforma oculta, un parche de roca nivelada y tierra endurecida invisible desde arriba. Las hélices se ralentizaron, giraron hasta convertirse en un gemido, y luego se detuvieron con una sacudida. El silencio que siguió fue inmenso y pesado. Jack pisó el suelo del desierto. El aire era fresco, pero aún conservaba el inmenso calor del día, una aparición persistente. Ante él, tallada en la cara escarpada de una meseta, se alzaba la entrada. Gigantescas puertas de acero, remachadas y reforzadas, incrustadas en la roca viva. Eran menos una entrada y más una cicatriz en la antigua piel de la tierra. Un peso inmenso oprimía. El olor lo golpeó. Ozono, agudo y metálico. Hormigón húmedo, frío e inflexible. Y algo más, algo alienígena e indescriptible. Un aroma que le erizó el vello de la nuca. El complejo era subterráneo. Una herida extensa bajo la tierra. Varios niveles descendían en la oscuridad. Corredores de hormigón armado, de 1 metro de espesor, construidos para resistir un impacto directo. El aire se sentía pesado en sus pulmones, procesado y reciclado. Los sistemas de ventilación zumbaban con un ronroneo bajo y constante. Un sonido como la respiración lenta y laboriosa de una bestia colosal y enterrada. Sintió la vibración a través de las suelas de sus botas. El lugar no era un edificio, era un mausoleo, una tumba. No una prisión, sino una cripta para algo que mantenían encerrado para siempre. Las paredes pulsaban con un poder frío y contenido. La roca de arriba presionaba, 100.000 toneladas de tierra silenciosa. La seguridad estaba en todas partes. Las cámaras vigilaban desde cada esquina, sus ojos de cristal negro observando. Escáneres de retina,
lectores de huellas dactilares, sistemas de autenticación por voz en cada mamparo, un laberinto de protocolos, cerraduras eléctricas siseaban y resonaban. Capas sobre capas de sistemas de seguridad protegían la instalación. Escuadrones armados patrullaban las zonas, moviéndose con una eficiencia disciplinada y robótica. Rifles automáticos cruzados sobre sus pechos. Llevaban equipo de combate completo. No tenían rostro bajo sus visores, sin sonrisas, sin saludos, solo la mirada dura de hombres haciendo un trabajo duro. Sus pasos resonaban, nítidos contra el bajo zumbido de la maquinaria. Se movían por la instalación como sombras, silenciosos y rápidos. Cada hombre funcionaba como un componente en una vasta e impersonal máquina. Los otros guardias se parecían a él. La mayoría eran exfuerzas de operaciones especiales, marines, hombres con ojos vacíos. Evitaban el contacto visual, sus miradas se desviaban. Sus rostros eran impasibles, líneas duras talladas por el estrés y los secretos. Hablaban con órdenes cortantes e impersonales, sin conversaciones triviales, sin camaradería más allá de las necesidades básicas del trabajo. Nadie hablaba de lo que había detrás de los gruesos muros o de quién los habitaba. El silencio formaba un lenguaje, un código de discreción absoluta. Sus uniformes eran monótonos y prácticos. Sus movimientos eran económicos. Eran espectros, rondando los pasajes subterráneos de este lugar. Habían visto cosas, y se les pagaba para olvidarlas, o para fingir que lo habían hecho. El coronel Woods, un oficial superior, dirigió la sesión informativa para los recién llegados. El mismo coronel que había llamado a Jack. Su rostro estaba curtido, un mapa de sol y viento. Su voz era un carraspeo, como papel de lija sobre madera. Los miró con ojos que habían visto demasiado. Dio las órdenes, simples, directas, absolutas. No los miren a los ojos, no les hablen. Nunca se acerquen más de la distancia designada. No son personas. No perdonan. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire frío y estéril, cada una piedra arrojada y un pozo profundo. Un guardia veterano, Johnny el ciego, un hombre con un ojo nublado por una vieja herida, susurró a los recién llegados. No pueden mostrarles miedo. Nunca. Era una advertencia, una oración, una maldición. El aire en la sala de reuniones estaba denso con lo no dicho. Los nuevos reclutas se sentaron rígidamente, con los rostros pálidos. Jack comenzó sus patrullas nocturnas. El silencio en los pasillos era una presencia física, un peso en su pecho. Cada paso que daba resonaba, hueco y distinto. El aire era frío y seco. Oía sonidos distantes e indistintos. Un zumbido bajo, un leve raspado. Los racionalizó como el asentamiento del complejo, la maquinaria funcionando, su imaginación. Pero los sonidos persistían. Una corriente sutil bajo el zumbido de la ventilación, un susurro en el hormigón. Las luces fluorescentes proyectaban sombras largas y estériles, jugando con su visión. Su rifle se sentía pesado en sus manos. Comprobó su arma de cinto. Sintió el peso de los cargadores en su chaleco. Cada objeto ofrecía consuelo. Cada uno resultaba ser una mentira. Sintió la vigilancia constante, las cámaras observando, los ojos invisibles. Un cosquilleo le recorrió la nuca. Sabía que detrás de cada pared algo residía. Algo más allá de la comprensión humana. Las paredes respiraban, pulsaban con una vida oculta. La aprehensión inicial se convirtió en algo más oscuro. Los primeros tentáculos de la paranoia, una claustrofobia que le oprimía el pecho. No por el espacio cerrado, sino por lo desconocido contenido en él. El vasto vacío del desierto en la superficie fue reemplazado por un vacío más profundo debajo. Él también era un prisionero aquí, un guardián en una tumba. El aire acondicionado zumbaba, un gruñido bajo y constante. El hormigón guardaba sus secretos con celo. Caminaba por los circuitos, sus botas chasqueando en el suelo pulido. El silencio se extendía ante él, un largo y oscuro túnel.
Era un insecto en una vasta máquina oculta, una máquina cuyo propósito ahora sabía que era mucho más siniestro de lo que le habían dicho. Las horas se fundían unas con otras. Los días y las noches eran indistinguibles bajo la luz artificial. Olvidó el color del sol. Solo recordaba el gris del hormigón, el parpadeo de las luces, el frío y el creciente pavor. Las noches cambiaron. Los sonidos cambiaron. Ya no eran cosas vagas y distantes que descartaba como maquinaria o el temblor de la roca. Ahora los oía, golpes distintos y rítmicos, provenientes de los niveles más profundos, de abajo. Una cadencia metódica, no caótica, sino medida. Alguien probaba la resistencia de las paredes. Un retumbo bajo y gutural acompañaba los impactos. Un sonido que resonaba en su pecho, un latido primario. Se quedó en los pasillos estériles, con la cabeza ladeada, escuchando. El zumbido de la ventilación, el susurro del aire filtrado. Y debajo de eso, el otro sonido, persistente, inquietante. Siguieron incidentes extraños. Las luces fluorescentes en los pasillos parpadeaban. Su brillo áspero titubeaba. Se producían breves apagones. Los monitores en las salas de vigilancia mostraban ráfagas de estática, ruido blanco, nieve en las pantallas, acompañado de un inexplicable zumbido agudo. Un sonido que estaba dentro de su cráneo. Luego pasaba. Las luces se estabilizaban, los monitores se aclaraban. Los operadores intercambiaban miradas, luego volvían a su trabajo con los rostros impasibles. Estaban entrenados para ignorar lo inexplicable, para mantener el orden. Pero los incidentes aumentaron en frecuencia e intensidad. Un sutil desmoronamiento en los bordes. Durante una de sus patrullas, en el nivel más bajo y seguro, se acercó a una celda de contención. Vidrio blindado, grueso, a prueba de balas, a prueba de explosiones. Disminuyó el paso, miró dentro. Allí estaba, la criatura, el prisionero, un macho viejo. No la bestia salvaje y gruñona que le habían condicionado a esperar, no un monstruo de pesadilla. Era una criatura en un estado de transición parcial, semihumana, pero innegablemente no humana, cubierta de un pelaje oscuro y espeso. Su musculatura era inmensa y poderosa. Estaba sentada apoyada contra la pared del fondo. Su postura era de tranquila contemplación, casi melancólica. No gruñó, no se abalanzó contra el cristal. Simplemente se sentó allí y lo observó. Sus ojos no eran humanos. Ardían con una mirada fría e inteligente. Amarillos, hundidos, no salvajes, no furiosos. Contenían algo más antiguo, algo vasto, una profunda comprensión, casi un cansancio. Miró a Jack y Jack sintió que esa mirada le arrancaba las capas de su propia piel. Miró dentro de él, más allá del uniforme, más allá del entrenamiento de los Marines, más allá de la culpa y el miedo. Vio algo. La mirada no era acusadora, no era amenazante, simplemente existía. Era una ventana a una profundidad inmensa e incognoscible. No causaba miedo, no exactamente, sino una profunda inquietud existencial, un pavor frío que se instaló en sus huesos. Jack se quedó paralizado. Había esperado una bestia, un salvaje, algo que debía ser contenido y temido. Encontró algo más, una criatura que lo entendía mejor de lo que él se entendía a sí mismo. Esto contradecía todo, cada instrucción, cada informe, cada advertencia. Un temblor recorrió sus manos, un sudor frío le perló la frente. Su mente luchaba por reconciliar la imagen que tenía ante sí con sus directivas. Esto no era simplemente un animal, no era simplemente un experimento. Detrás de esos ojos no solo había intelecto, sino algo mucho más profundo, una conciencia antigua y sabia. El encuentro fue un punto de inflexión, plantando una semilla de duda en el duro suelo de su mente de soldado. Jack lo cuestionó todo. El propósito de este lugar, la naturaleza de su misión. Escuchó más atentamente los sonidos, buscando entre el zumbido los golpes rítmicos, los rugidos guturales.
Se demoraba más en las cámaras, observando los pasillos vacíos, buscando algo. Atisbaba los rostros de los otros guardias, para ver lo que ellos veían, para leer lo que sabían. Se preguntó, ¿por qué los mantenían en tales condiciones cuando no mostraban agresión? Cuando simplemente se sentaban y observaban con ojos antiguos y sabios. El porqué de todo se convirtió en una pregunta incesante. Su sueño se fracturó. Las pesadillas, ya un tapiz de horror, ahora incorporaban la imagen de los ojos amarillos y los golpes rítmicos. Se despertaba, aferrándose a las sábanas con el sudor frío en la piel. Sintió la presión mental del complejo. Lo oprimía, un peso constante e insidioso. Lenta, constantemente, erosionaba su mundo interno. La disciplina del soldado, el núcleo de hierro de su entrenamiento, se deshilachaba. Era un hombre suspendido entre las órdenes que seguía, y la verdad que esperaba en los ojos amarillos de una criatura que lo observaba con una comprensión dolorosa. Los muros de hormigón no ofrecían consuelo. Eran simplemente el caparazón de una verdad más profunda y oscura. Hacía las rondas, sus botas resonando en el suelo pulido, el zumbido de la ventilación como un compañero constante. La inmensidad del desierto en la superficie era un sueño olvidado. Abajo, en la luz fría y artificial, estaba perdido y solo. Y algo despertó. Lo sintió en el aire, lo oyó en el zumbido de las paredes. No era una amenaza física, todavía no. Era algo mucho más insidioso, una verdad que lo desharía. Presionó su mano contra el frío hormigón. No ofrecía respuestas, solo silencio, solo peso. Siguió caminando. Su sombra se alargaba ante él, luego retrocedía. Era una cosa pequeña y perdida en un laberinto de hormigón, observado por ojos que veían más de lo que él comprendía. El sonido de su propia respiración llenaba el silencio. Una cosa frágil. El frío se filtraba en sus huesos. Un preludio de algo que no podía nombrar. El zumbido de la instalación era un murmullo bajo y constante, que se clavaba en su cráneo y se ajustaba al ritmo de sus propios pensamientos fracturados. Vio el brillo de su rifle, el acero negro, una herramienta para una lucha que ya no entendía. El camino por delante era oscuro, y él lo recorrió. El comedor era el único lugar, un santuario de cierta clase, donde los guardias se permitían un momento de relajación. El aire estaba impregnado del olor a comida institucional, café y pan duro. Aquí, en el bajo murmullo de la conversación y el traqueteo de las bandejas, Jack los escuchó. Susurros, fragmentos de conversación. Se interrumpían abruptamente cuando pasaba un oficial. Se intercambiaban miradas rápidas y furtivas. Lo no dicho hablaba más alto que cualquier palabra. Los guardias más jóvenes, recién salidos de su entrenamiento, aún no endurecidos por el secreto absoluto del complejo, eran los más locuaces. Sus voces eran bajas, apenas audibles. No son animales, son inteligentes. Uno de ellos, decían, estudiaba algo en su celda. Hablaban de la criatura que Jack había visto, los ojos amarillos, la quietud. Ellos también la habían visto, un secreto compartido en el aire viciado, un desafío a la narrativa oficial. Pero el veterano Johnny el ciego, el hombre del ojo nublado, se burló. Todo eso son tonterías. El Pentágono ordenó que los mantuvieran aquí, no por nada. Esas cosas, dijo, eran las más peligrosas de la Tierra. Si escaparan, un país entero desaparecería de la noche a la mañana. Su voz era un susurro áspero, impregnado de la convicción de un hombre que había visto demasiado. Las teorías de conspiración florecían en el terreno fértil del secreto y el miedo. Crecían como la mala hierba en un campo abandonado. Se hablaba de experimentos secretos del gobierno que salieron mal, de cosas que habían escapado de sus jaulas, o de formas de vida alienígena, capturadas y retenidas por los militares. Hablaban de cosas que venían del cielo o de las profundidades de la tierra. La atmósfera de desconfianza, de duda en la versión oficial, crecía como un contagio. Se extendía de mesa en mesa, de hombre a hombre.
Los guardias comían sus raciones, sus ojos inquietos, sus mentes luchando con pensamientos prohibidos. Jack estaba atrapado entre dos mundos, entre la espada y la pared. Su disciplina de soldado exigía obediencia, seguir órdenes, sin hacer preguntas. La mente militar estaba programada para el mando y el control, pero su intuición, ese sentimiento visceral y profundo, ahora avivado por su encuentro con el viejo guardián, lo empujaba en otra dirección. Su alma de soldado, forjada por las brutales verdades del campo de batalla, no aceptaba estas contradicciones. El blanco y el negro se difuminaban, todo era gris, y en el gris se movían sombras. Observó al alto mando, a los oficiales. Vio la tensión, los nervios a flor de piel, la tensión constante que endurecía sus rostros. El coronel Woods, normalmente un hombre de granito, se movía con una energía inquieta. Sus órdenes se volvieron más cortantes, más abruptas, a veces contradictorias. Era un hombre bajo una presión inmensa. El alto mando, los hombres que tomaban las decisiones, nunca bajaban a los niveles inferiores. Se quedaban en las esferas superiores, detrás de puertas más gruesas, en un aire más estéril. También ellos eran espectros, distantes e invisibles. Pero su miedo irradiaba por todo el complejo, una ola fría. Jack preguntó con cautela, sondeó los límites de las conversaciones, sacó información, pero cada vez se topaba con un muro de silencio, una mirada vacía o una mirada de advertencia de colegas que entendían. La curiosidad era algo peligroso en este lugar, una sentencia de muerte. Sus ojos se lo decían. Cállate, no preguntes, no veas. Se refugió en sí mismo, sus preguntas enconándose. La crisis de fe creció en él, un cáncer en su alma. Dudaba no solo de la naturaleza de los prisioneros, sino de la misión misma. ¿A quién estaba protegiendo? ¿Quién era el enemigo? Las preguntas lo carcomían, devorando su frágil paz. Su trabajo se convirtió en una pesadilla en vigilia. Cada patrulla era un paseo hacia una incertidumbre más profunda. Los muros de hormigón lo oprimían. El aire reciclado sabía a desesperación. Era un hombre perdido en un laberinto de mentiras y medias verdades. El comedor, con su breve respiro del silencio, amplificaba los susurros de pavor, el clangor metálico de una bandeja, el murmullo apagado de las voces, todo alimentaba la creciente inquietud. Era un soldado, luchaba por la verdad. Pero aquí, la verdad era algo oculto, enterrado más profundamente que el propio complejo. Empujaba la comida insípida por su plato. Su apetito había desaparecido, reemplazado por un hambre voraz de respuestas. El desierto esperaba arriba, frío e indiferente. El complejo zumbaba abajo, un leviatán de mentiras. Vio los rostros de los otros guardias, sus miradas vacías. Cada uno reflejaba su propio creciente vacío. Se levantó, dejó la comida a medio comer y regresó a los pasillos, al silencio, a los ojos amarillos que lo observaban desde las profundidades. El aire era pesado. Jack recorría su ruta, el mismo camino, el mismo zumbido de las máquinas. Sus pensamientos se dispersaban, fragmentos de viejos recuerdos. La manita de Lisa en la suya, la mirada distante de Sarah, el peso de la deuda. Pero bajo el desorden mental, algo más crecía, una premonición, un dedo frío recorriendo su espina dorsal. Los golpes rítmicos, ahora familiares, eran más fuertes, más cercanos. Un latido en la piedra. Llegó a la celda, la misma, la del viejo guardián. La criatura de los ojos amarillos estaba sentada como antes, inmensa e inmóvil. Una bestia bípeda, con un espeso pelaje negro. Los ojos amarillos brillaban débilmente en la penumbra de la celda, perdidos en sus pensamientos o en sus recuerdos. Un profundo y antiguo pozo de quietud. Jack se detuvo, un dolor familiar en el pecho. Pasó de largo. Pero mientras se movía, un temblor. Lo captó por el rabillo del ojo. La criatura levantó la cabeza. Su mirada, esos soles gemelos, se fijó en él.
Entonces habló. Las palabras fueron claras, sin acento, en un inglés perfecto. Dijo su nombre. No eres un guardia aquí, Jack Hale. Su voz era profunda, grave, un sonido resonante que vibraba en los huesos, pero completamente humana. Jack se congeló. Su corazón golpeó contra sus costillas en un latido súbito y violento. Retrocedió del cristal blindado, casi cayendo. La sangre se le fue del rostro. Su nombre. Sabía su nombre. Su mente se tambaleó y se fragmentó. Esto no era simplemente un animal, no una bestia, no un experimento. Su mundo, ya fracturado, se hizo añicos. Los muros de hormigón se disolvieron en polvo. La criatura se levantó lenta y deliberadamente. Se movió hacia el cristal, su inmensa forma llenando el espacio. Los ojos amarillos se fijaron en él a través del grueso panel. Su mirada lo traspasó. Eres un testigo. No había amenaza en las palabras, solo un fatalismo, una verdad pesada. El peso de las edades estaba detrás de ella. En ese momento, el mundo de Jack Hale se dio la vuelta. Todo lo que le habían dicho, todo lo que había creído, todo se disolvió. Los prisioneros no solo eran inteligentes, hablaban, pensaban, sentían como hombres. Todo su entrenamiento, todo su adoctrinamiento, era una mentira. Un caparazón quebradizo que se había resquebrajado. Se encontraba ante algo que superaba su comprensión. No podía retroceder. El camino por delante estaba grabado a fuego. Balbuceó, su voz delgada y temblorosa, pero no podía apartar la mirada. ¿Qué? ¿Qué eres? La criatura lo observó. Sus ojos amarillos mantenían una mirada inmensa y silenciosa. Jack lo sintió. Una conexión, invisible, aterradora, pero extrañamente magnética. Una atracción. Una cuerda se rompió en su alma. El diálogo había comenzado, una cadena de eventos mortales e irreversibles. El complejo ya no era una prisión, era una jaula de secretos. Y un secreto acababa de abrir la boca y decir su nombre. Se quedó de pie ante el cristal, con la respiración entrecortada. El aire acondicionado zumbaba, un sonido frío y mecánico. Oía su propia respiración irregular. Los ojos de la criatura ardían en él. Se sintió cambiar, un cambio en su propio ser. El desierto exterior, el mundo, era un lugar diferente ahora. Miró a la criatura esperando. No sabía qué, sabía que estaba llegando. La verdad, dura y terrible, estaba ante él, esperando ser desvelada. El sabor metálico del miedo estaba en su boca. Se pasó una mano por la frente. Sus dedos temblaban. La luz fluorescente zumbaba, inquebrantable. El mundo se silenció, salvo por el zumbido de la instalación y los golpes de su propio corazón. Esperó. Las palabras llegaron lentas y deliberadas. La criatura, a quien Jack ahora reconocía como el viejo guardián, habló como si explicara una geometría compleja a un niño. Cada palabra fue sopesada, medida. Jack escuchaba, suspendido entre un pavor frío y una fascinación devoradora. El zumbido de la instalación, el bajo murmullo de la ventilación, todo se desvaneció. Solo quedaba la voz, profunda, resonante, desvelando la verdad. «Vinieron aquí», dijo el viejo guardián, «por su propia voluntad. No fuimos capturados, Jack. Aceptamos entrar en este complejo. Le pedimos al Pentágono que lo construyera. No nos encarcelaron. Fue un acto de sacrificio, un aplazamiento de algo inevitable». Su voz llevaba el peso de las edades. El complejo, continuó el viejo guardián, no era una prisión para ellos. Era un refugio para ellos, para mantenerlos alejados de la humanidad. Pero no porque seamos peligrosos. Hizo una pausa, un gesto humano. Su mirada, esos soles amarillos, contenía una tristeza profunda y antigua, una amargura casi humana. Nos escondimos de vosotros, Jack, de vuestra crueldad, vuestro miedo, vuestra ignorancia, de la forma en que destruís todo lo que no entendéis. Jack sintió que su mundo se fragmentaba. Él era parte de ello, el sistema que los había condenado, por miedo primitivo e ignorancia.
Él era un ladrillo en el muro de su cautiverio, una piedra en su tumba. Pero también nos escondimos aquí, dijo el viejo guardián, para protegeros de lo que hay más allá de nosotros. Explicó. Eran solo una clase de criatura, lejos de ser la más peligrosa. Existían otras, más antiguas, más salvajes, más sedientas de sangre, cosas que podrían desgarrar el mundo. Su llegada era inevitable. No somos prisioneros, somos cautivos voluntarios. Las palabras atravesaron a Jack hasta los huesos, resonando en la cámara de hormigón. Estos poderosos seres habían aceptado voluntariamente su destino, por la humanidad, por sus defectos, por su ignorancia. Una profunda vergüenza lo invadió, una mezcla de asombro y un miedo profundo y tembloroso. Las capas de mentira se desprendieron. La verdad se mostró desnuda, cruda y terrible. El viejo guardián terminó con una advertencia. Nos mantenemos aquí para protegeros de lo que espera más allá, pero la barrera no es eterna. Vendrán. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado. Una profecía, una premonición de una catástrofe inminente. Jack sintió que el pavor frío florecía en su pecho, una flor de terror absoluto. Miró a la criatura cuyos ojos contenían la cansada sabiduría de los siglos. El peso de su propia ignorancia lo oprimía. El complejo era un monumento al engaño. Su vida, una sarta de órdenes incuestionadas. Todo ello revelado ahora como una farsa. El profundo zumbido de la instalación se hizo más fuerte, un murmullo amenazador. Los fríos muros de hormigón se sentían más fríos. Era un hombre ahogándose en un mar de revelaciones. El viejo guardián lo observaba, su mirada inquebrantable. Jack fue rehecho, molécula a molécula. Su vida pasada, su identidad, todo lo que lo había definido. Era ahora un edificio en ruinas. Había firmado papeles, había prestado juramento, había creído. Y todo ello era una mentira cuidadosamente construida. El desierto de arriba, vasto y vacío, ahora albergaba horrores indecibles, esperando su oportunidad. Miró al viejo guardián, un profundo sentimiento de impotencia luchando con un extraño y naciente respeto. El silencio se extendió entre ellos, preñado de futuro. Ya no era solo un guardia, era un testigo. Y el peso de ese testimonio caía sobre él, tan pesado como la tierra de arriba. La sangre le pulsaba en los oídos. Tenía frío, mucho frío. No sabía qué decir. No había palabras para lo que había aprendido, solo la verdad, cruda e inflexible. Las paredes de la instalación ya no eran solo paredes, eran una membrana frágil, y se estaba adelgazando. Lo sintió. Saboreó la oscuridad que se avecinaba. La criatura había hablado, y el mundo había cambiado. Para siempre. El silencio se hizo añicos poco después de que el viejo guardián hablara. El complejo se convulsionó, un aullido penetrante de sirenas. No un simulacro, no una prueba, sino una alarma real. Ensordecedora, resonó por todos los niveles, ahogando cualquier otro sonido. Un grito primario de metal y aire. Toda la estructura tembló. El pánico estalló. Los guardias inmersos en la rutina tropezaron. Un frenesí caótico los consumió. Las órdenes crepitaban por el intercomunicador, contradictorias y a gritos. Los sistemas de seguridad fallaron. Las luces parpadearon salvajemente. Los monitores se quedaron en negro. Jack lo vio en sus ojos. Sus colegas, soldados experimentados, ahora llenos de un terror animal. Un miedo crudo y desnudo los consumió. El perímetro había sido violado. Las cámaras de vigilancia, por un instante fugaz, volvieron a la vida. Apareció una escena impactante. Las defensas exteriores destrozadas. Las torretas defensivas eran metal retorcido. Lo que entró no era como el viejo guardián, no como los otros en las celdas. Esto era diferente, horriblemente diferente. Entraron a raudales, docenas de ellos, salvajes y retorcidos. Sus extremidades eran anormalmente largas. Hojas de hueso dentadas sobresalían de sus antebrazos y espinas dorsales.
Sus bocas estaban llenas de crecimientos óseos afilados como cuchillas, dientes, pero no dientes, más bien armas. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de razón, ardiendo con un hambre salvaje y voraz. Se movían con una velocidad antinatural, una gracia escurridiza e insectoide. Cazadores, depredadores puros. La rabia primitiva los impulsaba. No buscaban prisioneros, no intentaban comunicarse. Simplemente destruían todo a su paso. Una furia primaria e insaciable los consumía. Los guardias dispararon sus rifles automáticos, sus proyectiles martilleando inútilmente contra las criaturas. Las bestias se encogieron de hombros ante los proyectiles como moscas golpeando contra una piedra. Los soldados cayeron, destrozados, sus gritos interrumpidos. Jack observaba las pantallas, un horror floreciendo en su pecho. Lo entendió. Era esto. Estas eran las criaturas de las que había hablado el viejo guardián. Las cosas de las que los prisioneros se escondían. No un mito, sino la realidad. La realidad desplegándose ante él. El mundo se estaba desgarrando. La verdad quedaba al descubierto. Los disparos y los gritos de dolor se acercaban. Los sonidos resonaban por el laberinto de hormigón. Las barreras protectoras del complejo, antes inexpugnables, colapsaron, una tras otra, bajo el implacable asalto. Jack supo que estaban condenados, todos ellos, y él se encontraba al borde del precipicio. Una elección terrible le esperaba. Las alarmas gritaban, el aire vibraba con violencia, el olor a miedo era espeso. Vio los rostros de los moribundos, la sangre en las pantallas, una salpicadura roja. Agarró su rifle, sus nudillos blancos. Era un marín. Se había enfrentado a la muerte. Pero nunca a esto, nunca a esta furia cruda y sin sentido. Corrió, no para huir, sino hacia la fuente del sonido, hacia el viejo guardián, hacia su elección. El hormigón se estremeció, el polvo cayó del techo. El complejo moría, una muerte lenta y agónica. Lo sintió en sus huesos. Los gritos estaban más cerca. Saboreó el metal en el aire. Olió el ozono quemado. Los monstruos estaban dentro y tenían hambre. Sus pies golpeaban el suelo de hormigón. El camino estaba oscuro. La luz parpadeaba. Sabía que su tiempo era corto. Cada paso era una oración. Cada aliento una lucha. El complejo era una tumba, y él ya estaba dentro. El rugido de las criaturas, el chasquido de los huesos, los gritos, era una sinfonía del infierno, y él estaba en medio de ella. Su rifle era inútil, lo sabía, pero lo llevaba de todos modos, un consuelo, una mentira. Corrió más rápido. El viejo guardián. Era su única esperanza, la única esperanza de todos. No sabía qué pasaría después. Solo que sería terrible y final. La instalación se desmoronaba, pieza por pieza, centímetro por centímetro, bajo el asalto de cosas que no deberían existir. Y él estaba allí para presenciarlo, para ser parte de ello. Era un hombre atrapado en la maquinaria de una guerra olvidada. Y los engranajes se detuvieron. El complejo se convirtió en un infierno viviente. Las luces pulsaban, estroboscópicas en la oscuridad. Las sirenas gritaban, el aullido de un animal moribundo. Las explosiones sacudían las paredes. Secciones de guardias, aisladas y abrumadas, fueron aniquiladas, una tras otra. Jack lo vio en los pocos monitores que funcionaban. Sus colegas, antes soldados confiados, ahora corrían en pánico ciego. O morían una muerte terrible y espantosa. El sonido de sus gritos resonaba por los altavoces. Jack ignoró las llamadas a la retirada, las órdenes desesperadas y entrecortadas. Corrió de vuelta a la celda del viejo guardián. La criatura estaba de pie detrás del cristal blindado, observándolo. Sus ojos amarillos no mostraban sorpresa ni miedo, solo una profunda y antigua tristeza y una sombría resolución. Había esperado este momento durante milenios. El viejo guardián habló, su voz tranquila incluso en medio del caos. Los contuvimos todo lo que pudimos. La barrera se ha debilitado. Se han abierto paso. Ahora debes decidir. Abre nuestras puertas
o muere con el resto. La orden era absoluta. No dejar salir a nadie, a cualquier costo. Era la regla fundamental, el núcleo de su ser. Romperla era traición, un consejo de guerra, deshonor. Pero Jack vio la verdad, la cruda realidad. La humanidad no podía hacer frente a estas cosas. Vio los rostros de sus colegas, su terror, sus muertes finales y sangrientas. Imágenes pasaron por su mente. Sarah, Lisa, su carita pálida, su necesidad, su juramento hacia ellas, un crisol moral. Ante él se encontraba la elección. Seguir una orden ciega que significaba la muerte segura para todos, incluido él mismo, o hacerla añicos. Ofrecer una oportunidad. Liberar a las mismas cosas que había jurado contener. Enfrentarlas a los verdaderos monstruos. La elección era un peso, tan pesado como la propia tierra. Comprendió la absoluta futilidad. El Pentágono, sus órdenes, sus dictados, todo carecía de sentido. Ante este horror absoluto y primordial, él era la última línea. El destino de todos en el complejo estaba en sus manos. Sintió el temblor, una profunda sacudida en sus huesos. No era un soldado, era un hombre, atrapado entre dos futuros imposibles. Su mano se dirigió al panel de control. Los dedos temblaban, apenas obedecían. Introdujo el código de acceso, el de mantenimiento de emergencia, no para abrir las puertas. Lo sabía. Sintió que el mundo a su alrededor estaba a punto de cambiar, para siempre. El complejo gimió. El metal chirrió contra el metal. La batalla se libraba en otra parte. Pero aquí, en la luz fría y estéril, comenzaba una nueva guerra. Un tipo diferente de guerra, y él estaba a punto de disparar el primer tiro. Las palabras del viejo guardián resonaban en sus oídos. Ahora debes decidir. Cerró los ojos por una fracción de segundo. Vio el rostro de Lisa, vio el de Sarah, distantes, desvaneciéndose. Había jurado protegerlas. Esta era la única manera, la última. El código introducido. Un clic, una pausa. El mundo contuvo la respiración. Las alarmas seguían aullando. El hormigón vibraba. Sudaba un sudor frío. Su uniforme se sentía pesado y agobiante. Era un hombre deshecho y rehecho. En el espacio de un solo y agónico aliento, pulsó el último botón, el que desataría la oscuridad y quizás la salvación. No sabía cuál de las dos traería, solo sabía que tenía que hacerse. El silencio en la cámara solo se rompió con su respiración irregular. Los ojos amarillos del viejo guardián se fijaron en él. Un testigo silencioso de su condenación o su redención. La elección estaba hecha. La suerte estaba echada. El camino estaba trazado. Y no había vuelta atrás. El bajo zumbido de la maquinaria del complejo aumentó. Un último y desesperado jadeo antes de la transformación. Se quedó de pie, esperando el sonido de las cerraduras liberándose. El rugido. El fin. El panel parpadeó en verde, un brillo áspero y eléctrico. Un profundo gemido mecánico reverberó a través de los mismos huesos del complejo. El sonido de antiguos engranajes girando. Pesadas puertas blindadas, tan gruesas como las de las bóvedas de un banco, se deslizaron para abrirse, una tras otra. Un bajo siseo de aire comprimido, el sonido de la libertad para ellos. Emergieron, los prisioneros, docenas de ellos. Salieron de sus celdas lenta y silenciosamente, sin triunfo en sus ojos, sin rabia, sin alivio. Solo un enfoque frío y absoluto, una sombría determinación. Se movieron con una gracia sincronizada, un solo organismo unificado, como guerreros entrenados durante 1000 años, esperando este momento, esta guerra. Se encontraron con los invasores. Sin dudarlo, se lanzaron a la refriega, las criaturas del exterior, una colisión de fuerzas primordiales. No fue una pelea caótica, sino un contraataque organizado. El viejo guardián los lideraba, un torbellino de músculo y pelaje. Los demás lo siguieron. Se movían con una velocidad increíble y un poder devastador. Sus garras, sus colmillos,
armas forjadas para esta guerra específica, nacidos para esta batalla. Sus movimientos eran fluidos y mortales. Jack se quedó en el área de mando central. El ruido de la batalla era ensordecedor, pero aquí estaba relativamente a salvo. Observaba los monitores, el espectáculo crudo y brutal, visible a través de las puertas abiertas de las celdas. Su mente se esforzaba por comprenderlo todo, por encajar las piezas. Con cada golpe, cada movimiento rápido, cada monstruo destrozado, la terrible verdad se desplegaba. El Pentágono nunca había construido una prisión. Era una barrera erigida alrededor de algo mucho más antiguo, mucho más aterrador. Los prisioneros no eran monstruos, eran guardianes, protectores de la humanidad. Se habían sacrificado para mantener el mundo a salvo. La amarga ironía, todo su servicio, su fe en el sistema, todo se desmoronó hasta convertirse en polvo. Era un peón en un juego que escapaba a su comprensión. Había protegido a sus salvadores, de sí mismos y de los verdaderos enemigos, enemigos que su gobierno había intentado ocultar, enemigos de los que no podía protegerlos. Los cimientos de su realidad se disolvieron. La batalla se recrudeció, un torbellino de pelaje y hueso. Las criaturas invasoras disminuyeron, pero la especie del viejo guardián también cayó. Jack vio a algunos de ellos colapsar, rotos y desgarrados. Pero su sacrificio compró tiempo, salvó vidas, las vidas de los pocos humanos restantes, que no entendían, que no podían entender, la profundidad del costo, la medida completa de la verdad. Observaba, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Los gritos de los invasores, los gruñidos de la especie del viejo guardián. Era una sinfonía de violencia, una danza de muerte y vida. Por un momento, el mundo pendió de un hilo. El hormigón gimió, las luces parpadearon, cayó polvo. Era un testigo solitario y tembloroso de una verdad que lo cambiaría todo. El olor a sangre, agudo y cobrizo, impregnaba el aire, incluso a través de los conductos de ventilación filtrados. Lo sintió en sus dientes. Una respuesta primaria. Ya no era solo un hombre observando una batalla, era parte de ella, parte del despertar. Las palabras del viejo guardián resonaron en su mente. Vendrán. Y habían venido. La instalación fue destrozada no por un enemigo externo, sino por la rotura de una barrera frágil y autoimpuesta. El verdadero enemigo había llegado, y los verdaderos protectores habían respondido a la llamada. Jack se encontraba entre los escombros de sus creencias. Su rifle, aún aferrado en su mano, parecía un juguete de niño. Inútil, sin sentido, ante el poder crudo y antiguo que presenciaba. Era una cosa pequeña y frágil, en un mundo ahora revelado como mucho más grande, mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. El último de los invasores cayó. El complejo quedó en silencio, un silencio inquietante y pesado. El silencio de los muertos y los victoriosos. La batalla murió lentamente. Los sonidos del combate se desvanecieron, reemplazados por los gemidos de los heridos. Y un silencio inmenso y opresivo. La especie del viejo guardián, maltrecha y cansada, había hecho retroceder a las criaturas invasoras. El complejo estaba en ruinas, un esqueleto de hormigón y metal retorcido. Pero la amenaza inmediata estaba contenida, por ahora. El viejo guardián emergió de los escombros. Su pelaje estaba apelmazado con sangre, la suya y la de sus enemigos. Caminó lenta y deliberadamente hacia Jack. Sus ojos amarillos aún conservaban esa sabiduría antigua, esa mirada penetrante. Parecía más majestuoso, más peligroso, una figura tallada en roca primordial. Miró a Jack, luego recorrió con la mirada la instalación en ruinas. «Los contuvimos, Jack, esta vez», dijo las palabras como si estuvieran grabadas en piedra. Explicó. Esto no era más que una fracción, una pequeña parte de la verdadera amenaza. Una brecha de esta magnitud significaba que los verdaderos monstruos habían encontrado una debilidad, en el velo,
En la defensa, siguió una sombría profecía. Esto es solo el principio. Volverán, y la próxima vez no podremos contenerlos. La amenaza no había desaparecido, solo había pospuesto su llegada completa. El mundo había cambiado, y nadie lo sabía, nadie excepto ellos. El viejo guardián miró los cuerpos destrozados de las criaturas invasoras, luego a los pocos humanos supervivientes. Vuestro Pentágono, dijo, buscó protegeros, pero eligió el camino más primitivo, el aislamiento. Nunca nos creyeron de verdad. Y ahora, todos habéis visto el precio de su ignorancia. Una profunda tristeza llenó su voz. Luego miró a Jack con una larga y evaluadora mirada. Ahora tú también has visto, Jack. Has visto la verdad, del mundo, de ellos y de nosotros. No había juicio en su voz, solo una declaración de hechos, una realidad fría y dura. Jack lo sintió, no simplemente palabras, sino el comienzo de algo inevitable, algo que lo remodelaría para siempre. Una ansiedad temblorosa recorrió a Jack, pero debajo de ella, una extraña calma. Sabía que su vida había terminado. El hombre que era se había ido. Había visto lo que no estaba destinado a los ojos humanos, y lo había cambiado permanentemente. El mundo que había conocido estaba destrozado, y se encontraba en el umbral de una nueva y aterradora existencia. El polvo se asentó, las sirenas callaron. El complejo era una tumba y un lugar de nacimiento. Sintió el frío toque del destino. Era una cosa nueva, de pie en un mundo en ruinas. El viejo guardián lo observaba, un mentor silencioso, un juez silencioso. No sabía qué vendría después, solo que no sería fácil, solo que sería duro, frío y solitario. El olor a ceniza y sangre llenaba el aire, una nueva fragancia para un nuevo mundo, su mundo. Se miró las manos, se sentían extrañas, desconocidas. Sintió un zumbido en sus huesos, no el zumbido de la instalación, sino algo más antiguo, algo que crecía. El desierto de arriba era vasto e indiferente, pero él conocía sus secretos. Sabía lo que había más allá de sus horizontes infinitos, y era parte de ello, parte del ajuste de cuentas. El sol volvió a salir, pero era un sol diferente, en un mundo diferente. Miró al viejo guardián y esperó. La siguiente orden, la siguiente verdad, la transformación que estaba por llegar. El aire estaba denso con lo no dicho. El silencio testificaba cosas que no podían ser habladas, solo conocidas, solo sentidas, solo sobrevividas. Se quedó de pie, solo y no solo. Una extrañeza floreció dentro de él inmediatamente después de la batalla. Jack lo sintió. Su cuerpo dolía, no con el dolor agudo de las heridas, sino con una agonía más profunda y profunda. Un latido sordo en sus huesos. Algo pulsaba dentro de él, creciendo, estirándose, desgarrándolo desde dentro. Sus sentidos se agudizaron. Su nariz captó el sabor metálico de la sangre seca en el hormigón en ruinas, el olor acre del cable quemado, el leve almizcle primario de la especie del viejo guardián. Era insoportable. Los sonidos se convirtieron en una cacofonía. Cada crujido distante, cada gemido del metal asentándose, amplificado. Su visión cambió. Los colores se agudizaron, las sombras se profundizaron. Vio en la penumbra lo que no había visto antes. El mundo era de repente demasiado crudo, demasiado real. El viejo guardián se volvió hacia él. Sus ojos amarillos ardían en la penumbra parpadeante. Ahora tú también has visto. Eres uno de los nuestros ahora. Las palabras eran un juicio, una sentencia y una promesa. Una extraña y aterradora oferta de nueva fuerza, un nuevo significado, un propósito tallado en sangre y ruina. En la oscuridad, entre los ecos moribundos de la batalla, los gemidos de los pocos heridos. Jack lo sintió. Su respiración cambió, se profundizó. Su corazón martilleaba, un ritmo implacable, más fuerte, más profundo. Dos corazones latían al unísono dentro de su pecho, un tambor primario.
Sus huesos dolían, luego crujieron. Un sonido débil y nauseabundo. Los músculos se tensaron y se retorcieron. Su piel le picaba. Una picazón insoportable, un tirón, un estiramiento. La metamorfosis comenzó. El horror lo atenazó. Un terror frío y absoluto. Sabía lo que estaba sucediendo. Muerte, miedo, desesperación. Todo se fusionó. Una sola ola abrumadora. No podía luchar contra ella. No podía huir. Se estaba convirtiendo en parte de lo mismo que había temido, lo que había protegido. Su humanidad se le escapaba, como arena entre los dedos, una erosión lenta y agónica. Los pocos guardias restantes, con los rostros surcados de suciedad y miedo, lo observaban, y luego la especie del viejo guardián. No entendían, pero sintieron el cambio, la amenaza primaria que irradiaba de él. Algunos levantaron sus rifles, sus brazos pesados, su fuerza menguando. Un último y fútil gesto de desafío. El viejo guardián dio un paso adelante, y varios otros de su especie. Se interpusieron entre Jack y los supervivientes humanos, un escudo viviente, protegiéndolo. Entendieron. Su transición había comenzado. Sus ojos lo comunicaban. Ya no es vuestro. Es nuestro. Una declaración silenciosa. Lo había perdido todo. Su humanidad, su familia, su antigua vida. Lo sabía. Era un monstruo. Pero un monstruo destinado a ser un guardián. Este era su nuevo destino. Unirse a las filas de aquellos que una vez contuvo. El miedo era una cuchilla fría y afilada, pero mezclándose con él. Un naciente sentido de pertenencia, un poder extraño y aterrador. Sintió la sangre correr por sus venas, más fuerte, diferente. El mundo se había hecho añicos a su alrededor, y él fue reconstruido, molécula a molécula, en algo nuevo, algo antiguo. Se encontraba en el precipicio de una nueva existencia, una nueva comprensión. Los sonidos del complejo se desvanecieron, reemplazados por el pulso de su propio cuerpo cambiante. La luz de las bombillas parpadeantes se atenuó, incapaz de competir con la nueva agudeza de su visión. Era un extraño en su propia piel. Levantó una mano. Los dedos se sentían largos. Las uñas eran más afiladas. La bajó lentamente. El viejo guardián observaba, paciente y sabio. Jack miró a las otras criaturas de la especie del viejo guardián. Le devolvieron la mirada, no con juicio, no con piedad, sino con reconocimiento, un vínculo silencioso y antiguo. Era uno de ellos, un centinela, un protector, una bestia. El polvo se asentó a su alrededor. El aire estaba denso con el olor a ozono y la tierra húmeda de la transformación. Cerró los ojos. El mundo pulsaba detrás de sus párpados, un amarillo cegador y ardiente. El color de sus ojos, y ahora, de los suyos. El dolor remitió, dejando atrás un vacío crudo y estimulante. Abrió los ojos de nuevo. El mundo era diferente. Él también. El dolor remitió, un crescendo final y agónico, luego un silencio extraño y entumecedor. Jack perdió el conocimiento, sumergiéndose en un trance. Su mente derivaba entre el mundo de los hombres y el mundo naciente de la bestia. Cuando emergió, cuando abrió los ojos de nuevo, su cuerpo era diferente. Se sentía más fuerte y más ágil. Sus sentidos, ya agudizados, se refinaron hasta un grado exquisito y doloroso. Aún no había adoptado por completo la forma de la criatura que era, pero el poder lo sintió. En lo profundo de su ser, una llamada resonante, una presencia profunda y vibrante. La especie del viejo guardián comenzó el trabajo metódico, limpiando las ruinas del complejo, recogiendo a sus muertos, preparándose para una nueva existencia. El complejo ya no era un refugio, era un monumento, un símbolo de una batalla perdida, un crisol, un lugar de nacimiento, donde Jack renació. Jack, ahora mitad criatura, se enfrentó a los otros guardianes supervivientes. Lo aceptaron como uno de los suyos, pero con una sutil condescendencia. Era débil,
inexperto. Tenía mucho que aprender. El viejo guardián se convirtió en su mentor, una figura silenciosa e imponente, impartiendo un conocimiento antiguo con una mirada, un gruñido, un sutil movimiento de su inmenso cuerpo. El viejo guardián explicó: la barrera estaba rota, la humanidad estaba desprotegida. La especie del viejo guardián tenía que encontrar una nueva manera de contener a los verdaderos monstruos, o el mundo caería en el caos. Su guerra era ahora su guerra, su destino, forjado en hormigón y sangre. Vio a los humanos supervivientes evacuar. La especie del viejo guardián los dirigió, para ocultar la verdad, para mantener al mundo ciego. Los vio irse, los pocos rostros desconcertados. Lo supo. Su familia, Sarah, Lisa, estaban fuera de su alcance. No podía volver. Ya no era humano. Esta fue su despedida de Jack Hale, del hombre que había sido. Jack se convirtió en el pupilo del viejo guardián. Aprendió sus nuevas habilidades, comprendió su verdadera naturaleza, estar con los guardianes. Este era su papel, ser el puente entre dos mundos, hombre y bestia, protector y monstruo, equilibrado para siempre en el filo de la navaja de la existencia. Se encontraba entre las ruinas. Ya no era Jack Hale, sino otra cosa. Sus ojos brillaban en amarillo, una débil luminiscencia interna. Sintió el susurro del viento, trayendo amenazas del más allá. El mundo no era el mismo, era más oscuro y más peligroso. Él era parte de su lado oculto. Su verdadera lucha acababa de comenzar. El desierto se extendía ante él, interminable, inflexible. Un lienzo para una nueva guerra, su guerra. El polvo se levantaba en finos arcillos. El sol golpeaba, un ojo despiadado. Era una criatura de la noche, caminando en la luz. Un centinela silencioso, un guerrero solitario. El viejo guardián estaba a su lado, un pilar de poder antiguo. Los otros de su especie se movían como sombras entre los escombros, preparándose, siempre preparándose, para el inevitable regreso. Jack sintió la fuerza en sus nuevos músculos, el filo agudo de sus nuevos sentidos. Estaba listo, lo estaría. El mundo fuera del complejo no era consciente, ciego y a salvo, por un poco más de tiempo, hasta que la barrera se rompiera de nuevo y la verdadera oscuridad se desatara. Sintió la llamada antigua y primaria a defender, a luchar, a sobrevivir. Y la respondió, con un rugido silencioso en su alma. La luna pronto salió, y él estaba listo. La larga noche esperaba, y él era su nuevo vigilante. Su nueva vida era una vida de crepúsculo perpetuo, entre los mundos. Una tranquila resolución se asentó en él. El frío viento del desierto era su nuevo compañero. El vasto vacío, su nuevo hogar. Era una criatura de luz y sombra, atado para siempre a un destino que había elegido, o que lo había elegido a él. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Solo el camino, solo el calor, solo los muertos. Y ahora, él.